En el momento más intenso, el teléfono privado de mi marido sonó de repente. Movida por un impulso malicioso, lo arrebaté y contesté antes que él. «Gabriel». Una voz femenina, débil, llegó desde el otro lado de la línea. El corazón se me hundió. Capítulo 1. Estaba montada sobre la cintura de Gabriel, sosteniendo su teléfono en silencio. Respondió con frialdad: «¿Qué pasa?». Al mismo tiempo, su cintura se hundió deliberadamente más profundo. Me mordí el labio con fuerza, pero aún así se me escapó un gemido ahogado. Tal vez la persona al otro lado percibió algo, porque permaneció en silencio durante largo rato, perdiendo la paciencia. Él dijo con mal tono: «Habla. La tarea que me asignó está terminada. ¿La dejo mañana en su oficina?». «Sí». Gabriel frunció el ceño y advirtió: «No vuelvas a llamarme fuera del horario laboral, por grande que sea un caso. Los tribunales no abren de noche. Necesito estar con mi esposa». Colgó y tiró el teléfono a un lado, tirando de mí para continuar. Después de hacerlo, fue él quien entró primero a ducharse. Tomé el teléfono de Gabriel y lo desbloqueé con naturalidad. Busqué el número de hace un momento, sin nombre guardado y sin registro de llamadas anteriores. Copié el número y lo busqué en WeChat. No existía ese contacto. Intenté añadirlo. Apareció un avatar negro, con el muro oculto a desconocidos. El sonido del agua en el baño se detuvo. Restauré la pantalla original y dejé el teléfono en su sitio. Gabriel salió envuelto en una toalla. Sonreí y pregunté de forma casual: «¿Quién era esa persona? ¿Por qué te llamó tan tarde?». Frunció el ceño, con un rastro de desdén en el rostro. «Un estudiante que mi tutor aceptó el año pasado. El mes pasado se empeñó en venir al bufete a ganar experiencia. Es estúpida. Ni siquiera entiende un contrato. No sé cómo logró entrar a posgrado». Asentí y bromeé: «Ya no me cuentas nada nuevo del bufete». «¿Ya no me amas?». No respondió. Simplemente me presionó contra la cama. Bajó la cabeza y mordió suavemente el borde de mi oreja. «Parece que no te amé lo suficiente hace un momento, ¿no?». De inmediato me rendí: «Cariño, me equivoqué. No más, no más. Mañana a las 7 tengo un vuelo a París por trabajo». Lo aparté y me lancé al baño como si tuviera aceite en los pies. El agua tibia cayó desde lo alto, pero mi corazón estaba helado. Cuando el bufete de Gabriel recién se fundó, viajaba sin parar, socializaba, bebía, todo para conseguir casos. En esa época, a veces solo lo veía una vez cada varios meses, hasta que más tarde ganó un caso casi imposible de ganar. Desde entonces, se hizo famoso de un solo golpe. A partir de ahí, ya no necesitó buscar casos, los casos venían a él sin parar. Y desde entonces, estableció una regla: fuera del horario laboral, nadie podía molestarlo. En el bufete, todos conocían esa regla. Una pasante, ¿qué caso tan importante podía tener entre manos, como para tener que llamarlo en plena noche? Además, era demasiado limpio. Aparte de la llamada de esta noche, no había ningún registro anterior. Me quedé de pie bajo la ducha, dejando que el agua corriera sobre mí. Capítulo 2. 5 años de noviazgo, 3 años de matrimonio. Incluso cada etapa importante de la vida de Gabriel desde los 17 llevaba mi huella. Durante todos estos años juntos, parecía que nunca se nos acababan los temas de conversación. Éramos los mejores amigos del otro, y quienes más se entendían, precisamente porque nos conocíamos demasiado bien. Cualquier mínima fuga de emoción en él la notaba de inmediato. Que una pasante no conociera su regla y lo llamara a medianoche no era suficiente para hacerme dudar. Lo que me hizo dudar fue lo que dijo después. Yo conocía a su tutor de posgrado, e incluso había tenido bastante trato con él. Era una persona tan limpia y recta como una brisa clara y una luna brillante, y todos sus alumnos eran elegidos personalmente. Era absolutamente imposible que aceptara a una estudiante tan tonta como Gabriel la describía. Pero ese ceño fruncido tan preciso y el destello fugaz de desprecio en su rostro revelaban claramente su disgusto hacia esa hermana menor. Aún así, para alguien a quien despreciaba tanto, Gabriel no solo la guiaba personalmente, sino que incluso le había dado su número privado. No quería dudar de él, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Nunca he sido alguien que se queda esperando. En lugar de dejar que esa semilla eche raíces y brote, preferí enfrentar la verdad. Capítulo 3. 5 días después, terminé el trabajo en París a la mayor velocidad posible y regresé un día antes. Por supuesto, no avisé a nadie. Cuando el avión aterrizó, mandé a mi asistente a descansar y tomé un taxi sola al bufete. Fui directamente al piso donde estaba el despacho, seguida por un empleado de la cafetería de abajo que venía a hacer una entrega. No había ido muchas veces. La recepción había cambiado de personal y no me reconocieron. Así que naturalmente me detuvieron en la entrada.
Elegí expresamente un horario en el que Gabriel estaría en juicio, así que era imposible llamarlo. Busqué durante un buen rato en mi agenda hasta encontrar el número de su socio, y justo cuando iba a marcar, una voz sonó de repente. «¿Señor?» Levanté la vista. Era una chica joven y bonita. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, dejó escapar un suave grito. «Señor, ¿de verdad eres tú?» La recepcionista la miró con duda. Ella explicaba mi identidad mientras se acercaba con entusiasmo. «Señor, soy Nicole, la junior de Gabriel. Gabriel está en juicio ahora, ya que viniste. ¿Por qué no le avisaste? Seguro habría hecho que alguien fuera a recogerte. Gabriel y yo éramos de la misma universidad, así que no estaba mal que me llamara señor. ¿Pero ella era esa inútil junior de la que hablaba Gabriel?» Sonreí. Terminé antes el viaje de trabajo y pasé de camino. Quería darle una sorpresa. No pensé que tendría tan mala suerte. Suspiró de acuerdo y, junto con la recepcionista, me acompañó hacia adentro. En la conversación, obtuve 2 informaciones. Primero, ella realmente era junior de Gabriel, del mismo ámbito académico, pero llevaba 1 año en el bufete. Ya era empleada fija desde hacía tiempo y no era ninguna pasante. Segundo, este año sí se habían contratado 3 pasantes, pero todos eran hombres. Repartí postres a los miembros del bufete con expresión tranquila, pero mi ánimo ya había caído al punto de congelarse. Gabriel me había mentido, pero si quien llamó no era su junior, entonces ¿quién era? Con el rabillo del ojo recorrí a las pocas abogadas que quedaban en el despacho. ¿Podría ser una de ellas? Recordé la voz femenina de aquella noche. Mi intuición me decía que no. La persona que había llamado a Gabriel era alguien aún más digna de investigar. Capítulo 4. Puse como excusa que estaba cansada del vuelo y quería descansar en la oficina de Gabriel mientras lo esperaba. Decoración minimalista, la combinación habitual de negro, blanco y gris, tan fría y austera como él mismo. Lo único que desentonaba en esa oficina rigurosa y fría era una foto nuestra sobre el escritorio y una maceta de suculenta, rosa, con hojas gruesas y carnosas, apretadas unas contra otras como una flor de loto. Gracias a que mi anterior jefe era un aficionado a la jardinería, yo tenía un conocimiento bastante claro sobre las suculentas. En realidad, no eran tan fáciles de cuidar como la mayoría imaginaba, especialmente en el clima infernal de ese sitio. Con altas temperaturas y mucha humedad, mantenerlas vivas quizá no fuera difícil, pero cultivarlas tan hermosas requería mucho cuidado. Pero Gabriel era un asesino de plantas típico. Antes le había regalado muchas macetas, y sin excepción, ninguna sobrevivió más de 1 semana en sus manos. Si quería saber quién había cuidado esa planta, era muy sencillo. Levanté la mano. La suculenta rodó desde el escritorio al suelo. ¡Clan! El fuerte ruido atrajo a los empleados del bufete. Nicole fue la primera en entrar corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Estás bien? Varias abogadas la siguieron, parloteando mientras se preocupaban por mí. Negué con la cabeza y señalé la suculenta hecha pedazos en el suelo. Estoy bien. Acabo de golpear sin querer la maceta sobre el escritorio. Mientras usted esté bien. Sí, sí. Lo importante es que no se haya lastimado. Voy a llamar a limpieza. Todas hablaban al mismo tiempo para tranquilizarme. Yo las observé una por una. Ninguna tenía una expresión extraña. Tal vez sabían disimular bien. Conversamos un poco más. Aún así, nadie mostró nada fuera de lo normal, hasta que todas volvieron a sus puestos y entró una mujer con uniforme de limpieza. Llevaba mascarilla, la cabeza baja, sin decir una palabra. Recogió los fragmentos de la maceta, barrió la tierra. Luego se arrodilló y limpió con cuidado las manchas del suelo. Cuando se arrodilló y bajó la cabeza para limpiar, vi en la nuca una mancha de nacimiento morada, en forma de media luna, una marca en ese lugar. La observé trabajar con expresión tranquila hasta que terminó de limpiar y recogió sus herramientas para salir en silencio. Cuando llegó a la puerta, de pronto hablé. «Diana». No se detuvo, pero capté claramente cómo su mano temblaba levemente. Capítulo 5. Diana era compañera de secundaria de Gabriel y mía. Llamarla compañera es darle demasiado crédito. Debería considerarse una enemiga. Los momentos más oscuros tanto de mi vida como de la de Gabriel fueron todos gracias a ella. En la secundaria, Gabriel y yo asistíamos a la misma escuela privada de élite. Ambos éramos famosos allí por ser estudiantes pobres. Igualmente pobres, igualmente buenos estudiantes, igualmente aislados, igualmente acosados. Y la instigadora de todo era Diana. La primera persona a la que Diana atacó fue Gabriel. Todo porque, en un gran examen, Gabriel estaba sentado delante de ella y no le dejó copiar. Le echaba agua sucia sobre su camisa blanca descolorida y llena de bolitas. Escondía a propósito sus zapatos rotos,
rompía sus exámenes, lo acusaba falsamente de robar dinero, e incluso lo acusó de espiar a chicas en el baño. Se unieron en un pequeño grupo y fueron a la oficina del director a denunciarlo con nombre real, exigiendo que lo expulsaran. En ese momento, yo fui la única que se presentó y dijo que le creía. Así que yo también me convertí en uno de los objetivos del acoso de Diana. Por supuesto que sabía a qué me enfrentaría al hablar por él, pero no pude evitar empatizar con él, con condiciones familiares similares. Yo sabía perfectamente que le esperaba si lo expulsaban. Después, todo lo que le habían hecho a Gabriel, lo hicieron conmigo, pero yo no era Gabriel. Cuando tenía 15 años y entré en la mejor preparatoria, mi padre se opuso y quiso casarme con un tonto. Esa fue la primera vez que enloquecí de verdad. Cuando esa familia vino a mi casa, agarré un cuchillo de cocina y le di 3 tajos a mi padre. Mi futura suegra estaba muerta de miedo, y el tonto se orinó en los pantalones. Desde entonces, me hice famosa de un solo golpe. Por supuesto, la consecuencia fue que casi terminé en un reformatorio juvenil. Después, mi profesora jefa de secundaria movió contactos por todas partes. Escribió explicaciones a la policía y presentó mis calificaciones. Solo así evité ser enviada al reformatorio. Aunque mi profesora de secundaria dijo que podía financiar mis estudios y que no me preocupara por la matrícula. Yo aún así elegí venir a esta escuela privada, simplemente porque no cobraba matrícula y daba premios si sacabas buenas notas. Desde entonces, entendí una verdad. Los crueles temen a los temerarios. Los temerarios temen a quienes no le tienen miedo a la muerte. Yo ya tenía una vida miserable. A lo sumo, moriríamos juntas. Así que cuando Diana tiró mi mochila al inodoro, no dudé en agarrarla del pelo y arrastrarla conmigo a la azotea. Toda la escuela, profesores y alumnos, policías, bomberos, periodistas, todos aparecieron. Hasta hoy recuerdo claramente el aspecto de Diana, llorando y suplicándome que la dejara ir, pero por más que suplicó, igual salté con ella. Por desgracia para ella, abajo habían colocado colchones inflables. Las dos sobrevivimos sin problema. El incidente se volvió tendencia. Todo lo que Diana había hecho fue desenterrado por los todopoderosos internautas. Su familia también se vio envuelta en la tormenta. Tenían una cadena de restaurantes de alta gama. De pronto, en Internet estalló un boicot contra todos sus locales, y el precio de sus acciones cayó una y otra vez. Después de eso, Diana dejó la escuela, y la escuela, para recuperar su imagen, empezó a rectificar el ambiente, con una gestión estricta. Al menos hasta que me gradué, no volví a oír de casos de acoso. Me quedé mirando fijamente esa silueta ligeramente encorvada. ¿Era ella? Capítulo 6. Tal vez alguien del bufete le dijo a Gabriel que yo había llegado. En cuanto terminó el juicio, regresó de inmediato. Yo estaba sentada en el sofá de su oficina, mirando fijamente los rascacielos a lo lejos. Al oír que se abría la puerta, giré lentamente la cabeza, dio 2 o 3 pasos hacia mí, se agachó, tomó mi mano de forma natural y la besó suavemente. ¿Por qué viniste hoy de repente al bufete? Porque después de varios días de viaje de trabajo te extrañé demasiado. Le sonreí con dulzura. ¿Qué? ¿Te asusté al venir de repente? Gabriel se sentó a mi lado, me rodeó con un brazo y dijo con cariño, ¿qué dices? Me daría alegría. Que vengas a verme es una sorpresa. Lo aparté y me senté derecha, eligiendo bien mis palabras. Creo que acabo de ver a una antigua compañera nuestra en el bufete. En su rostro apareció una confusión perfectamente calculada. ¿Quién? Hice una pausa y pronuncié suavemente ese nombre. Diana. Se quedó inmóvil. Luego volvió a tomar mi mano. ¿La viste? Asentí. Él no habló, solo me miró en silencio. El resplandor dorado del atardecer entraba por los ventanales. Bajo esa luz, los rasgos definidos de Gabriel brillaban intensamente. Bajó la cabeza y apretó mi palma. Luego levantó la mirada y me observó profundamente. Quería probar si este método podía curar mi enfermedad. Capítulo 7. Así es. Aunque después se destaparon todas las cosas que Diana había hecho acosando a compañeros y recibió su castigo. Y aunque después de eso en la escuela ya no volvieron a ocurrir casos de acoso, Gabriel seguía sin poder salir de su pasado. Desarrolló un trastorno de estrés postraumático severo. Sus calificaciones se desplomaron y la escuela empezó a llamarlo para hablar con él, pero no podía entrar en un estado normal de estudio. En cuanto se sentaba en el aula, el corazón le latía desbocado y le brotaba sudor por todo el cuerpo. Un dolor inmenso lo rodeaba. En su momento más oscuro, una noche subió a la azotea del edificio de la escuela. Se sentó en el borde de la azotea durante 3 horas. Yo ya no pude soportarlo y hablé. Si no piensas saltar, baja. Por la noche hace bastante frío. Si te resfrías, mañana tendrás que ir a comprar medicina. Giró la cabeza, lleno de sorpresa. Lily, ¿cuándo subiste? Metí los libros en la mochila.
He estado aquí todo el tiempo. Tú. Me colgué la mochila al hombro y lo miré de reojo. Aunque no sé por qué estás tan mal. No pareces alguien que realmente quiera morir. Así que vive bien. Al día siguiente, se convirtió en mi compañero de pupitre. Y aparte de dormir e ir al baño, durante el día prácticamente siempre entraba y salía conmigo. No lo entendía. E incluso durante un tiempo me resultaba molesto. No fue hasta más tarde, cuando entramos en la universidad, y después de que me diera cuenta de mis sentimientos y empezara a estar con Gabriel, que le pregunté si en aquel entonces estaba enamorado en secreto de mí. Me explicó su estado psicológico con todo detalle. Sentí una gran pena por él y le pedí disculpas sinceramente por mi indiferencia de entonces. Cuando la situación era grave, le pregunté si quería ver a un médico. Entonces me miró con los ojos llenos de afecto. Tú eres mi medicina. Aunque en estos años la enfermedad de Gabriel parecía haber mejorado, yo sabía que cada vez que por la noche no estaba a su lado, siempre se despertaba sobresaltado. Lo miré, con preocupación en los ojos. ¿Ella todavía te afecta ahora? No lo sé, negó con la cabeza, con una complejidad indescriptible en la mirada. Cuando la traje, mi intención original era torturarla o ponerle las cosas difíciles, pero cuando realmente entró, pensé, si hago eso, ¿en qué me diferencio de la Diana de antes? Lo abracé con el corazón apretado. No es tu culpa, es que eres demasiado bueno. Si no funciona, despídela. Hundió la cabeza en mi cuello, con la voz apagada. No soy bueno. Quiero que vea que las personas a las que antes acosaba ahora son personas a las que nunca podrá alcanzar, y que le duela por dentro. Me hizo reír. Él también sonrió suavemente. Esposa, dejemos de hablar de ella. Abajo en el centro comercial acaban de abrir un restaurante japonés nuevo. ¿Reservamos una mesa? Capítulo 8. Por la repentina aparición de Diana, olvidé temporalmente lo del teléfono. Hasta una semana después, volví a mi alma mater para dar un discurso como egresada destacada. Después del discurso, estaba charlando con mi antigua orientadora en la sala de descanso. De repente, la asistente que esperaba afuera dijo que alguien me buscaba, diciendo que era mi hermana menor. Le pedí que la hiciera pasar, y resultó ser la junior de Gabriel, Nicole. Nicole entró detrás de la asistente. Al verme, sus cejas y ojos se llenaron de una sonrisa. Señor, hoy justo volví a la universidad y de repente vi que estabas dando un discurso, así que vine corriendo a escucharte. Reí suavemente. Entonces, gracias por venir. Ella agitó las manos una y otra vez. No, usted no necesita que yo venga a apoyarla. Es tan excelente que la gente que vino a escucharla ni siquiera cabía sentada. Yo solo la admiro mucho. Sonreí y respondí, no hace falta que me admires. Solo es que todavía eres joven. Bajó la mirada y sonrió con timidez. Al segundo siguiente, como si de pronto recordara algo, dejó lo que traía en la mesa frente a mí. Mi mirada cayó sobre los postres que había traído, y mostré confusión. Esto es. Se quedó un momento rígida. En su rostro apareció un rastro de incomodidad. La última vez, después de que mi senior salió del juicio, pasamos por una pastelería. Él entró y compró un pastel de fresa, diciendo que era para usted. Así que yo la miré en silencio. Tal vez la atmósfera era demasiado sutil. Nicole preguntó con cuidado. El Napoleón de fresa de la tienda frente a la universidad es muy famoso. ¿Usted no lo gusta? Gracias. Mostré una sonrisa perfectamente medida. Me gusta mucho. Gracias por molestarte. El rostro de Nicole se relajó al instante. Charlamos un poco más. Ella propuso añadir mi contacto y luego se levantó para despedirse. Pero apenas salió, mi asistente tiró el pastel al basurero de al lado. Lily, mira a las chicas de ahora. Hasta vienen a halagarte a ti. Qué lástima, negó con la cabeza. Usted es la que más odia las cosas con sabor a fresa. Como fruta. Me gusta la fresa, pero cualquier cosa con sabor a fresa, la detesto. No escuché ni una palabra de lo que murmuraba mi asistente. Bajé la mirada y me quedé pensando en una cosa. Si yo no como nada con sabor a fresa, entonces, ¿para quién era el pastel de fresa que Nicole dijo que Gabriel compró? Por supuesto, lo que dijo Nicole no tenía por qué ser verdad. Quizás Gabriel ni siquiera lo compró. Al mismo tiempo, recordé la semana pasada cuando fui al bufete de sorpresa. Había llevado postres de muchos sabores. El que tomó Nicole era el único pastel de fresa. Además, reconocí que en el bolso de Nicole había un colgante exactamente igual al que yo le regalé a Gabriel. Recordé que era un souvenir que me dieron los organizadores en un evento al que asistí. Gabriel me dijo que lo había perdido. ¿La llamada nocturna de la Junior? ¿Nicole y Gabriel? Todo encajaba. Pero entonces, ¿qué significaba que Nicole viniera a buscarme? ¿Una provocación? ¿O quería ocupar mi lugar? Respiré hondo y le indiqué a la asistente que conducía. Busca a alguien que investigue a Nicole.
Capítulo 9. Las personas que mi asistente contactó se movieron muy rápido. A la mañana siguiente ya había recibido toda la información de Nicole. El expediente era completo y detallado, abarcando todas sus experiencias desde que entró a la universidad. Después de leerlo, mi estado de ánimo era difícil de describir. Me quedé sentada en silencio un buen rato. Luego tomé el móvil y busqué el número de contacto que había guardado ayer. Antes de poder marcar, la otra parte llamó primero. Cuando se conectó la llamada, Nicole soltó una leve risa. Señor, ¿hablamos? Hora y lugar. Media hora después, llegué a la cafetería debajo del bufete, pero después de esperar allí media hora, Nicole aún no aparecía. Al devolver la llamada, nadie contestaba. Miré la hora y me levanté para irme. Al salir del ascensor y girar por una esquina oscura, de repente vi el coche de Gabriel. Recordé que Gabriel había dicho por la mañana que esa tarde iba al centro de detención fuera de la ciudad. ¿Ya había vuelto tan pronto? Saqué el móvil y lo llamé. Tras unos pitidos, finalmente contestó. Esposa, ¿qué pasa? Resoplé suavemente. ¿Qué? No puedo buscarte si no pasa nada. ¿Gran abogado mío? Él rió en voz baja. Claro que puedes. ¿Qué órdenes tiene mi reina? Yo también sonreí. Nada especial. Solo quería preguntarte cuándo vuelves. Hoy no hago horas extra. Luego ven a recogerme. Vamos al supermercado y cocinamos en casa. Bien. Yo. De repente dejó escapar un gemido ahogado. Mi mano se apretó sin darme cuenta. Cariño, ¿qué te pasa? Hizo una pausa y luego respondió con tono ligero. No es nada. Esposa, me golpeé sin querer con la esquina del escritorio al coger unos documentos. Espérame en casa como una buena chica. Colgó. Me quedé mirando ese coche que se movía ligeramente, absorta. Si Gabriel se había ido al centro de detención, entonces, ¿quién estaba ahora en su coche? Mi duda pronto tuvo respuesta. La ventanilla trasera bajó lentamente, dejando ver el perfil perfecto de Gabriel. Gabriel estaba en el coche. Entonces, ¿dónde estaba Nicole? Miré fijamente en esa dirección, con una sensación indescriptible en el corazón. Después de todo, cuando Nicole me citó, ya me había preparado mentalmente. Solo que no esperaba que ellos incluso pudieran. Asqueroso. Capítulo 10. Me calmé rápidamente. Saqué el móvil y abrí la cámara, apuntándola hacia el coche. Al rato, Gabriel bajó del coche, perfectamente arreglado. Ajusté el zoom, intentando captar pruebas claras. Lo primero que salió por la puerta fue la pierna de una mujer, blanca, delgada, cubierta de múltiples moretones azulados. Se encorvó y salió del coche, con el cabello largo y desordenado cayéndole por un lado del rostro. De repente sentí que algo no encajaba. Al segundo siguiente levantó la cabeza, y ese rostro desconocido y a la vez familiar se amplió en la pantalla de mi teléfono. Clan. No sujeté bien el móvil. Cayó al suelo y produjo un fuerte ruido. ¿Quién está ahí? Gabriel giró la cabeza y dio unos pasos hacia mi dirección. ¿Quién está ahí? Soy yo. Diana lo siguió y le agarró la manga. Acabo de golpear sin querer la rueda. Gabriel se giró bruscamente y se sacudió su mano con asco. No me toques con tus manos sucias. Diana no mostró la menor humillación. Al contrario, en sus ojos brillaba la excitación. Está bien, no te tocaré. Entonces la próxima vez, átame las manos como hiciste la primera vez. Juntó las manos, con expresión expectante, avanzando paso a paso hacia él. Había una sonrisa en los ojos de Gabriel. Pero al segundo siguiente las venas de su frente se hincharon y su mirada se volvió feroz. Le agarró el cuello y la estrelló con fuerza contra el coche. Te lo advertí, sin mi permiso. No te acerques a mí. Solo cuando el rostro de Diana se puso morado, Gabriel soltó la mano y se alejó a grandes pasos. Mirando la espalda de Gabriel, ella se tocó las marcas rojas del cuello. ¡Qué mal hábito! ¿No sabes tratar con delicadeza a una mujer? Capítulo 11. Me quedé inmóvil, apoyada contra el pilar donde me había escondido. La escena de hace un momento se repetía en mi mente cuadro por cuadro, como la nieve de una televisión rota. Gabriel. Diana. Gabriel. Diana. Murmuré en voz baja esos dos nombres. Curar su enfermedad. Así que así era como la curaba. Un oleaje ardiente se revolvió en mi estómago, subiendo en oleadas por mi garganta. Me sostuve con fuerza de las rodillas. Los nudillos se me pusieron blancos. Las uñas casi se clavaban en la carne. Los mechones de flequillo se pegaban a mi piel empapada en sudor frío, temblando con cada arcada violenta. Justo cuando sentí que me iban a vaciar las entrañas, en el rabillo de mi vista apareció de pronto una mancha blanca borrosa. Era una mano sosteniendo un pañuelo. Límpiate. Las comisuras de los labios de Diana se curvaron mientras me miraba con compasión. ¿Compasión? ¿Ella se atrevía a compadecerme?
En un instante entendí que quería ver cómo me derrumbaba, pero yo no se lo daría. Tomé el pañuelo y me limpié sin expresión el ácido del estómago en la comisura de la boca. ¿Cambiamos de lugar para hablar? Capítulo 12. Bajo las indicaciones de Diana. El coche atravesó el bullicioso centro de la ciudad y se dirigió hacia un poblado urbano apartado, serpenteando por callejones estrechos hasta detenerse finalmente frente a un pequeño edificio. Las paredes del edificio estaban manchadas y en ruinas. Al entrar en la escalera, pisé escalones pegajosos. La luz de sensor rota parpadeaba. Una rata gorda pasó tranquilamente junto a mis pies. Trepó veloz por la pared y desapareció de mi vista. Subí despacio, paso a paso. Diana, que iba delante, se impacientó. Apoyada en la pared, dijo, «Date prisa». Al llegar al último piso, abrió la puerta y me invitó a entrar. Observé el lugar sin ningún miramiento. Viejo, estrecho, oscuro, igual que ella. ¿Qué? ¿Después de dejar los barrios pobres por unos años ya no te acostumbras? Dije fríamente, siguiendo a Gabriel. ¿Y te deja vivir en un lugar como este? Sus pupilas se encogieron ligeramente, y al instante siguiente recuperó la calma. Sí, claro que no se puede comparar con tu gran piso en el centro, pero yo ya estoy muy satisfecha. Después de todo, arrastró un taburete y se sentó. Este lo compró Gabriel para mí por 900,000. Crucé los brazos y la miré en silencio, sin decir nada. Vaya, ¿por qué no hablas? Se cubrió la boca, con una expresión exagerada. Mira mi cabeza. Hasta olvidé que en esos 900,000 también hay dinero tuyo. Lo siento, pero no te preocupes. Te lo devolveré. Esta zona pronto será demolida. Cuando reciba la compensación, te lo devolveré íntegro. La miré de reojo y sonreí. No hace falta. Ven a presumir delante de mí cuando tengas el dinero de la demolición. Y además, no me trajiste aquí solo para enseñarme dónde vives, ¿verdad? Volví a mirarla de arriba a abajo, a izquierda y derecha, y al final asentí. Encaja con tu temperamento. Cállate. Estaba tan furiosa que su rostro se deformó. Lily, ¿por qué he terminado así? El verdadero culpable no eres tú misma. La interrumpí en voz alta. Te lo mereces. Alguien como tú merece vivir toda su vida en un lugar así, que no ve la luz, pudriéndose, apestando. Estiró las comisuras de los labios en una sonrisa falsa. Tu marido ya está conmigo. ¿De qué estás tan segura todavía? Se desabrochó la camisa, botón por botón, debajo de las clavículas. Su piel estaba cubierta de marcas azuladas. ¿Lo ves? Todo esto me lo dejó tu marido amándome, recordando aquellas noches en las que Gabriel me confesaba su dolor. Pregunté sin darme cuenta. Dices, que él te ama. Me miró con desprecio. No entiendes. Cuanto más profundo es el odio, más profundo es el amor. Capítulo 13. Para demostrármelo, Diana se dio la vuelta. Entró en el dormitorio y sacó un montón de fotos. Las levantó en alto, como si fueran medallas de campeona. Esta vez, y esta también, ¿lo ves? Me miró fijamente a los ojos y sonrió suavemente. Cada una de estas fotos la tomó él. Después de cada vez, dejaba una como recuerdo. Al ver estas fotos, no tienes idea de lo emocionado que estaba. En sus ojos apareció una expresión de nostalgia. Nuestra primera vez fue cuando acababas de asumir como directora general. Fuiste de viaje de negocios a Japón. Él se quedó en el bufete y no volvió. En ese entonces, yo no tenía dónde vivir. Así que me quedé escondida en el bufete. Y entonces simplemente, pasó. Me miró con calma. Gabriel no había bebido. No estaba enfermo. Y tampoco. Yo sabía lo que quería decir. Todo ocurrió cuando Gabriel estaba completamente consciente. Incluso fue él quien lo inició. No había ninguna expresión en mi rostro. Incluso estaba más tranquila que de costumbre. Solo que las uñas de mis manos, colgando a los lados, se clavaron profundamente en mis palmas. El dolor me recordaba mantenerme lúcida. La miré con calma, con compasión en los ojos. Vender tu dignidad, incluso tu cuerpo, para complacer a la persona que más despreciabas, ¿así es como te vengas de mí? Mis palabras enfurecieron por completo a Diana. Su rostro se retorció mientras gritaba con todas sus fuerzas. Lily, ¿qué sabes tú? Tú lo tienes todo. Claro que no te importa un hombre, pero yo ahora no tengo nada. Todo esto es por tu culpa. Me lo debes. De pronto bajó la voz. Ya no quiero que me devuelvas lo que me debes. Solo dame a Gabriel. Sí, ahora eres una gran presidenta. ¿Qué hombre no podrías conseguir? Pero el ahora es todo para mí. Te lo suplico. No luches conmigo por Gabriel. Sí, ya te traicionó. Estás sucio. Ten piedad y divórciate. Dámelo. Sí. Me reí en ese momento. Si yo le pidiera que rompiera contigo, ¿qué crees que elegiría? Levantó la cabeza de golpe. Avancé hacia ella paso a paso,
separando ligeramente los labios. Cuando tenía 17 años, ya podía dejarte sin nada. Ahora, antes de terminar. Diana se movió, con expresión feroz. Tomó un cuchillo de fruta de la mesa y se abalanzó sobre mí. Perra, muérete. Un destello plateado cruzó ante mis ojos. Alguien me empujó violentamente. Gabriel estaba de pie en el lugar donde yo había estado, con un cuchillo clavado en el abdomen. Me miró, con preocupación en los ojos. Esposa, ¿estás herida? Luego su cuerpo cayó hacia atrás sin control. La sangre corrió por el mango del cuchillo y se extendió por el suelo. Diana temblaba mientras gritaba. Acomodé el cuerpo de Gabriel y giré la cabeza para gritar hacia abajo. Nicole, ¿vas a salir ahora o vas a esperar a que llegue la policía para salir? Capítulo 14. Gabriel fue llevado a urgencias. Nicole, Diana y yo fuimos juntas a la comisaría. Entregué la grabación completa de toda mi conversación con Diana, sumado a todas las pruebas del lugar que apuntaban a Diana. Después de tomar declaración nos dejaron ir. Me quedé de pie en la entrada de la comisaría, mirando los rascacielos y las luces brillantes, pero ya no había ni una sola luz que me perteneciera. En ese momento, debería haber estado en casa, cenando y charlando con esa persona, y luego durmiendo abrazados, pero ahora, ya no se podía volver atrás. Me quedé allí, aturdida, y las lágrimas siguieron cayendo sin control. Nicole estaba a mi lado, no dijo nada, solo me tendió con cuidado un paquete de pañuelos. No los tomé. En cambio, me giré para mirarla y pregunté, ¿por qué? Desde su actitud solícita, su acercamiento deliberado, hasta esa cita calculada, paso a paso, incluso usándose a sí misma como cebo, me había guiado para descubrir la verdadera verdad. La mirada de Nicole se desvió, pero aunque no lo dijera, yo ya lo sabía, le gustaba Gabriel. En la universidad, había publicado muchas veces en el foro del campus diciendo que Gabriel era alguien a quien admiraba. Después siguió sus pasos. Presentó el examen de posgrado y logró entrar bajo el mismo profesor, convirtiéndose en su junior. Incluso la oportunidad de hacer prácticas en el bufete de Gabriel fue algo que ella misma pidió al profesor que le recomendara. No sabía qué pasaba realmente por la mente de Nicole, celos, inconformidad, o algo más, pero al final, fue ella quien me despertó. De lo contrario, pasara lo que pasara, jamás habría imaginado que Gabriel estaría con. La miré fijamente, con sinceridad. Gracias. Darse cuenta de que había amado a la persona equivocada dolía, sí, pero era mejor que descubrir dentro de muchos años que la persona que dormía a mi lado me había traicionado desde hacía tiempo. Yo aún era joven, aún tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Capítulo 15. Miré a Nicole por última vez y me di la vuelta para irme. No esperaba que me siguiera. Vino detrás de mí, paso a paso. Me giré, frunciendo el ceño. Señor, murmuró. ¿Por qué me sigues? Preguntó con cautela, ¿estás bien? Me froté las sienes, reprimiendo la irritación que subía en mi interior. Hace media hora el hospital mandó un mensaje. La operación de Gabriel fue un éxito y ya está fuera de peligro. Si vas ahora, quizá lo alcances justo cuando despierte. Su expresión era de sorpresa. No tenía ánimo para andar con rodeos. ¿No te gusta Gabriel? ¿No quieres estar con él? Ve, ahora mismo necesita a alguien que lo cuide. ¿Qué me gusta? Yo. Nicole alzó la voz sin darse cuenta. Espera. Se pellizcó el puente de la nariz. Señor, aunque no sé cómo llegaste a la conclusión de que me gusta, aún así quiero explicarlo. Tal vez antes sentí admiración por él, incluso lo idolatré, pero eso fue completamente por ti. ¿Por mí? Ella asintió y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero enseguida la cerró. Después de un largo rato, volvió a hablar. Yo antes tenía una hermana mayor. Me miró con tristeza en los ojos. Sé que seguro no la conocías. Era un año mayor que tú y Gabriel, y también fue una víctima del acoso de Diana. Me quedé inmóvil. Nos miramos, en silencio. Pasó mucho tiempo, tanto que parecía haber pasado un siglo, antes de que me oyera preguntar, suave y lentamente, ¿tu hermana está bien? Levantó la vista al cielo, sonriendo entre lágrimas. Ella, allá arriba. Ya no debería haber nadie que la intimide. Capítulo 16. Gabriel despertó. Lo primero que hizo al despertar fue pedir verme. No le presté atención. Simplemente envié por mensajería el acuerdo de divorcio ya preparado. Luego, el repartidor me llamó para avisarme que entregó los documentos, pero que Gabriel los había roto. La tarifa de envío, por supuesto, no era reembolsable. Me reí y le dije que no pasaba nada. Incluso le di 5 estrellas y una propina extra. Gabriel quiso llamarme, pero descubrió que ya lo había bloqueado en todas las redes sociales y medios de contacto.
Entonces pidió prestados teléfonos de otras personas para comunicarse conmigo, pero cada vez que contestaba y me daba cuenta de que era él, colgaba de inmediato y bloqueaba el número. Su herida estaba en el abdomen, recién salido del quirófano. Incluso sentarse ejercía presión sobre la herida. Solo podía permanecer acostado. Pensé que así no podría seguir molestándome, pero a medianoche recibí una llamada del hospital. Dijeron que Gabriel se había arrancado todos los equipos que tenía conectados y hasta se había quitado el suero sin terminar, diciendo que si yo no iba a verlo, prefería esperar a morir. Solté una risa fría. Entonces que se muera. Si muere, iré a recoger el cuerpo. Después de eso, efectivamente dejé de recibir sus llamadas de acoso, pero cada día, los acuerdos de divorcio que enviaba por mensajería se convertían en montones de papel triturado. Pensé que Gabriel tendría que quedarse hospitalizado al menos 10 o 15 días. No esperaba que en solo una semana lo vería en una silla de ruedas frente a mi puerta. Había adelgazado mucho. Sus antiguos trajes le quedaban colgando, haciéndolo parecer demacrado. Al verme, sus ojos se iluminaron de repente. Esposa. Pasé junto a él y abrí la puerta. Él empujó la silla de ruedas y me siguió. Escúchame explicar. Clic. Encendí todas las luces de la casa. Todas las paredes de la sala estaban cubiertas de fotografías ampliadas. En el instante en que las vio, su rostro palideció por completo. No mires, no mires. Giró la silla de ruedas tratando de arrancar las fotos de las paredes, pero iba demasiado rápido. Al girar, chocó contra la mesa de centro junto al sofá. Él y la silla cayeron al suelo. Yo permanecí de pie, mirándolo fríamente. Temblando, trató de apoyarse para levantarse, pero al segundo siguiente volvió a caer con fuerza. Alzó la vista hacia mí, suplicando, por favor, no. Saqué el acuerdo de mi bolso y se lo arrojé a la cara. Él lo tiró al suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Lily, después de tantos años juntos, te amo tanto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Capítulo 17. Yo, despiadada, me hizo reír. Sí, soy despiadada, no como tú, que incluso con un enemigo puedes revolcarte en la cama. Al oír eso, pareció no saber cómo reaccionar. Incluso su respiración pareció detenerse. Después de un buen rato, finalmente exhaló profundamente, con la cabeza baja, como hablándose a sí mismo. Dijo, cuando tenía 17 años, ser acusado falsamente, golpeado en grupo, humillado, todo eso lo podía soportar. Pero cuando la escuela quiso expulsarme, de verdad tuve miedo. Expliqué desesperadamente. Pedí ayuda desesperadamente, pero nadie se levantó para ayudarme. Solo tú. Levantó la cabeza y me miró fijamente. ¿Por qué me ayudaste? Ellas también empezaron a acosarte a ti. Pensé que serías como yo, pero fuiste tan valiente, tan intrépida. Revelaste ante el mundo lo que Diana y las demás habían hecho. Lo interrumpí con impaciencia. ¿Para qué dices todo esto? Gabriel se quedó en silencio. En sus ojos había un profundo arrepentimiento. Después, cuando volví a encontrarme con ella, estaba humillada. Incluso se arrodilló ante mí para suplicarme. Entonces me di cuenta de que el origen de mis incontables noches de miedo era en realidad tan débil. No pude controlarlo. De verdad no pude controlarlo. Quería devolverle todo el daño que había sufrido. Cuando la vi arrastrándose a mis pies, suplicándome, de verdad sentí placer. De verdad no pude controlarlo. Me burlé. ¿Y entonces se acostaron? Se quedó sin palabras. Se me cerró el pecho, y las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera evitarlo. Gabriel, dejémoslo aquí. Démonos un poco de dignidad. Sacudía la cabeza desesperadamente. No, yo te amo. De verdad te amo. Tú eres la luz que me iluminó. Sin ti, preferiría morir. No lo miré. Eché una última mirada a esta casa que una vez decoramos con tanto cuidado. Ya le pedí a un agente que la pusiera en venta. Antes de que se venda, todavía puedes vivir aquí. Dicho eso, me di la vuelta y me fui con determinación. Naturalmente, no vi cómo, detrás de mí, la luz en los ojos de Gabriel se apagaba poco a poco. Capítulo 18. Al día siguiente, la policía llamó. Gabriel se había tirado de un edificio, arrastrando su cuerpo destrozado. Subió a la azotea y se lanzó. La policía me pidió que fuera a verlo por última vez. Pensé que era otra de sus artimañas, pero no esperaba que fuera real. Fui a la comisaría. La policía me entregó una carta, diciendo que la habían encontrado en Gabriel. No la leí. La arrojé al fuego y la incineré junto con él. Quien ya se ha ido, que se vaya. Miré las llamas ardiendo en el horno crematorio. En voz baja dije, adiós, Gabriel, te amé. Voy a ir a recibir un mañana mejor que me pertenece.